Espera un Es una segundo, persona calificada. haz una pequeña pausa aquí, porque ahora vas a hablar de esa vinculación también con el CSIC. El CSIC, para quien no lo sepa, es el CNI hoy, en aquel momento CSIC. Buscando el clan de la Moraleja, Google nos saca la siguiente información. Nos dice: el clan de la Moraleja es un término que hace referencia a una de las teorías conspirativas surgidas en torno al crimen de Alcácer en España. Esta teoría, ampliamente difundida en su momento por el criminólogo Juan Ignacio Blanco y Fernando García, padre de una de las víctimas, sugería la implicación de personas poderosas y deleite social, como bien nos estás contando tú, ¿vale? Detalles clave. Contexto. La expresión se popularizó en la década de 1990 principalmente a raíz de las apariciones de Juan Ignacio Blanco y Fernando García en el programa de televisión Esta noche cruzamos el Mississippi, presentado por Pepe Navarro en Telecinco. La teoría sostenía que las niñas no fueron asesinadas por Antonio Anglés y Miquel Ricard únicamente, los culpables según la versión oficial, sino que fueron víctimas de una red de pedofilia y asesinatos rituales que involucraba a empresarios y personas influyentes residentes en la organización de lujo madrileña La Moraleja. Impacto y veracidad. Esta teoría generó un gran revuelo mediático, pero las investigaciones policiales no encontraron pruebas que la respaldaran. Las indagaciones resultaron infructuosas, ya que no hallaron conexiones entre los supuestos implicados. Legado. A día de hoy, el clan de la Moraleja es recordado como uno de los aspectos más polémicos de la cobertura mediática del caso Alcácer, que estuvo marcada por la manipulación informativa y la especulación. Hay que recordar que en aquella época se dijeron muchas cosas, muchísimas cosas. Snap Movies, bueno, se dijeron muchas cosas. El término también ha sido objeto de análisis en podcasts y documentales que abordan las diferentes teorías y la manipulación mediática del caso. Vale, dicho esto, ahora sí te doy otra vez paso, porque quería que la gente pues, pusiese en contexto qué es el clan de la Moraleja. Claro, aparece un señor que se llama Moisés Domínguez y empieza a hablar del clan de la Moraleja y que podría tener relación con el caso Alcácer y con otros casos. Y claro, pues estos señores se ofenden, claro, y dicen: oiga, usted nos está calumniando, ¿no? Y ponen una querella y la ganan. ¿Por qué? Pues porque hay cosas difíciles de demostrar. Hay cosas que pueden ser ciertas, pero son difíciles de demostrar. Y hay otras cosas que directamente no son ciertas, ¿no? En este caso no sabemos si es cierto o no, pero desde luego sí sabemos que la persona que sacó esto, porque Juan Ignacio Blanco y Fernando García, el padre de una de las niñas, lo supieron a partir de Moisés Domínguez. Moisés Domínguez se puso en contacto con Juan Ignacio Blanco, creo, y se lo comentó, ¿no? Y no lo iban a soltar en el programa, o por lo menos no iban a soltar los nombres. Y los soltaron. Y por eso hubo la denuncia. Si simplemente hubieran dicho unos señores qué tal y que se llama el clan de la Moraleja, pues bueno, pues entonces nadie te puede denunciar, ¿no? Pero diciendo los nombres y según de qué manera los digas, pues te pueden denunciar. Claro, hay que ponerse en el pellejo de estos señores, ¿no? Estos señores que supuestamente son personas normales y corrientes, aunque importantes, algunos de ellos son personas normales y corrientes, pues dices, bueno, pues Alfonso Calve, bueno, en fin, pues José Luis García Cereceda, José Luis Bermúdez de Castro, Fernando Laín, Luis Solana. Pobre gente, están ahí a lo suyo, a sus trabajos, a sus negocios, a sus empresas, y de repente llega un pirao y suelta los nombres. Y eso está en Internet, es decir, que cualquiera los puede ver, ¿no? En cientos de medios de comunicación. Y suelta estos nombres. Bueno, pero, claro, este es el dato más importante. Cuando aparece Moisés Domínguez en mi despacho de la revista Artículo 20, que yo, calle San Bernardo 20 en Madrid, que yo no sabía más del tema de Alcácer, más de lo que pudiera saber cualquier ciudadano normal y corriente, porque por lo que había visto en la noticia, en fin, yo no me dedicaba a ese tipo de sucesos, ¿no? Bueno, pues aparece ahí que aparecía con mucha frecuencia, porque era el hermano
del presidente del consejo editorial de mi revista, ¿sabes? Y entonces pues aparecía con mucha frecuencia. Este hombre, el presidente del consejo editorial, tenía una gran empresa con empresas satélites como otras, ¿no? Especializadas en varias cosas, ¿no? Y esta gran empresa era una empresa socios de gas natural, empresa de climatización, de calderas, pero a nivel Madrid, o sea, importante, muy importante. Esto les permitía entrar en todas las casas. Les permitía un acceso, entrar en sitios oficiales, un montón de sitios, con la excusa de las calefacciones, de la climatización y tal. Y lo hacían muy bien, eran unos grandes profesionales, ¿no? Pero luego había una de estas empresas satélites, que es la que dirigía Moisés Domínguez, que también hacía sus trabajitos para el CSIC, ¿no? Y este fue el que vino a contármelo, dice, mira, tío, esto, como otras muchas cosas que me contó que resultaron ser ciertas, ¿no? Estos son los tíos que forman parte del clan, que están en esto, ¿qué tal? Yo no le di más importancia porque es que cuando me lo dijo yo estaba envuelto en batallas mundanas con el director del Mundo. Estaba envuelto en batallas muy importantes y con el GAL y la madre que parió a todo el mundo. Pero ahí quedó, ¿no? Por eso cuando un día la gente, escuché a alguien que estaba hablando de manera despectiva de Moisés Domínguez como si fuera un pringaillo, que tuvo sus cosas también. En fin, en la vida todos tenemos lo nuestro, ¿sabes? Nuestros problemas, nuestras historias, y si escarban un poco en nuestra vida, pues verán que hemos tenido a lo mejor algunos temas económicos, o a lo mejor algún problema con alguien, o lo que sea, ¿no? En fin, en la mía, si escarban, que tengan cuidado, que se pueden hundir en el pozo, ¿sabes? En el pozo de los problemas. Pero claro, por muy pringado que seas, si eres tan pringado, no te dedicas a dirigir una empresa que trabaja para el CSIC, ni tienes de socio a Alberto Elías. ¿Quién es Roberto Elías? Roberto Elías. No, Alberto Elías, que era comisario de información. Que murió extrañamente de un infarto en las Antillas. Y este era su socio. Era un comisario muy importante, con unos conocimientos y con una relación de altísimo nivel con los servicios secretos. Y este era el socio en algunos negocios que montaron, no en la empresa que trabajaba para CSIC, pero era socio en algunos negocios que montaron de Moisés Domínguez. Es decir, que ya tenemos dos personas cualificadas que apoyaban la historia del Clan de la Moraleja. Dos personas cualificadas. Nosotros solamente somos lectores de la crónica, no estamos aportando nada, simplemente estamos diciendo que la crónica de lo que pasó y de toda esta gente se puede leer de varias maneras. Nosotros la estamos leyendo de otra manera, ¿vale? Pero la estamos leyendo, no acusando, sino leyendo de otra manera lo que pasó. ¿Dónde era el foco de actuación? ¿Dónde actuaba el Clan de la Moraleja? ¿En el Levante español solamente o era en toda España? A ver, decir que actuaban en algún sitio es lo mismo que reconocer que se dedicaban a ser pederastas y eso podría traer problemas. Presuntamente. Pero no, ni siquiera presuntamente, sino dónde se contaba que ellos actuaban. Eso. Que es diferente. Donde se contaba que ellos actuaban, pues, hombre, el Levante español siempre ha tenido ciertas preferencias muy potentes. Valencia, Alicante, Murcia, siempre ha tenido una atracción fatal para todas estas movidas, por lo que sea, ¿no? Ha tenido una atracción fatal. Pero se contaba que ellos actuaban en cualquier sitio, en
Madrid, donde fuera, ¿no? Eso es lo que se contaba. Ahora bien, que se cuente no quiere decir que es cierto, pero, oye, se contaba. ¿Cómo era el Eh, modus operandi que eh, ellos tenían? pero ten en cuenta, te pongo un ejemplo, que Alfonso Calvé, por ejemplo, era un señor que lo que voy a decir no quiere decir que obligatoriamente porque lo voy a decir ya sea sospechoso ni nada, pero era un señor que era psiquiatra, muy importante en Madrid, que trabajó dentro de sitios públicos, ¿vale? Y bueno, pues este hombre tenía... Tú has oído hablar de la chica esta que desapareció, Gloria Martínez. Una chica que desapareció de un psiquiátrico en la zona de Valencia también, me parece. Pues esta chica que estaba ingresada, una chiquilla que estaba ingresada allí, que le estaban, en fin, dando medicación, que allí había muros, seguridad, todo, y desapareció sin rastro hasta hoy. Pues este psiquiatra era socio del psiquiátrico. Era socio del psiquiátrico. También era gobernador civil de Alicante. También era subdirector general de la policía a nivel nacional. ¿Sabes? Y bueno, pues este es uno de los que acusaban de ser del clan de la Moraleja. Oye, ser gobernador civil no es un delito. Tener acciones en un psiquiátrico, aunque desaparezcan niñas, tampoco es un delito. Bueno, no es un delito, no lo sé. Pero si no lo has hecho tú personalmente, no es un delito. Y ser subdirector general de la policía, teniendo en cuenta la historia de la policía, podría ser un delito. O sea, esto lo digo de broma, ¿no? Me refiero porque teniendo en cuenta el historial de los altos cargos de la policía, pues ya casi que podríamos decir policía, jefe de la policía, delincuente. Pero bueno, esto lo digo de broma, ¿no? Este José Luis Bermúdez de Castro, en fin, tiene un largo historial cinematográfico y tiene un largo historial de muchas otras cosas. Es un hombre de mundo, es un hombre muy a lo emérito. Se le conocen muchas amantes. Bueno, también, bueno, muy bien. Se le conocen muchas amantes, ¿no? Pero muchas amantes que han participado en sus películas, muchas cosas que de una u otra manera suenan a irregulares, ¿no? Y se le conocen muchas cosas irregulares, que no quiere decir que sean un delito, pero al final hay una película que se llama Tesis, donde hablan de las películas snuff estas y tal, Sí. y había un chalet que se había vendido ya hacía unos años y la película relacionada con toda esta gente, el chalet, y la película se hace en ese chalet, ¿no? Todo esto no son coincidencias. Si es que el mundo es un sitio de coincidencias, ¿no? Pero Javier, escúchame, porque yo aquí tengo varias preguntas. ¿Cómo era el presunto modus operandi que ellos tenían? O sea, se preparaba una fiesta, captaban a chicas y a chicos, se las llevaban a esas fiestas. Yo me imagino que bajo... El modus operandi que se les achacaba a estas personas era el de la selección de presas, de posibles presas, de gente, niñas jóvenes y tal, y a partir de que las seleccionaban, pues las invitaban a fiestas o las engatusaban de alguna manera, ¿no?
con falsas promesas. Eso es lo que se decía que hacía esta Sí. gente. Otra cosa es que lo hicieran o no lo hicieran. Era lo que se decía que hacían. Vale, una Hay que vez. tener en cuenta, perdón, hay que tener en cuenta también que una de las personas marcadas como miembro del clan era Francisco Laína. Ni más ni menos que Francisco Laína, que estuvo ahí un rato en el Congreso diciendo: aquí soy yo el presidente del Congreso, de los diputados. Francisco Laína, secretario de Estado de Seguridad, que se tuvo que divorciar y todo por las movidas que tenía con su mujer, porque el tío tenía clubs de alterne. Secretarios de Estado de Seguridad. Vamos, El tío joyitas. tenía clubs de alterne, ¿no? Joyitas. Un tío que estuvo ahí sentado de presidente en el Congreso, ¿no? Muy engominado, una persona, Laína, tal, ¿no? Pero le iba a la marcha muchísimo, a Laína, muchísimo, ¿no? Ahí tienes a, ¿cómo se llamaba este? Así, José Luis García Cereceda. Oye, bueno, pues una persona también, en fin, un promotor que le iba mucho a la marcha también y que promovía y prometía, ¿sabes? Y tenías a Luis Solana, presidente de Telefónica, hermano de Javier Solana, secretario general de la OTAN, ¿sabes? De la OTAN. Tengo yo una foto de Javier Solana dando un mitin en un pub de Vallecas con un porro, así fumándose un porro y haciendo un mitin anti-OTAN. Bueno. Luego fue secretario general de la OTAN, ¿no? Entonces, claro, toda esta gente que tú los ves ahí como algo extraordinario, ¿no? Como hay que ponerlos en el contexto de aquellos años, ¿vale? Y dices, oh, esos son personas importantes, ¿no? Que de repente aparezca alguien, porque nosotros, insisto, no estamos marcando a nadie, estamos comentando lo que hay. Que de repente aparezca alguien y diga: esos tíos forman el clan de la Moraleja y se dedican a violar chicas, a quitarlas de en medio. Claro, una vez que las has torturado y las has violado, pues lo normal, lo que decíamos antes, para no dejar pruebas, ¿no? Quitarlas del medio. Y claro, pues ellos obviamente se ofendieron muchísimo y denunciaron y ganaron. Pero hay tanto revoloteando alrededor de ellos que no se pueden quitar esa neblina. ¿Sabes? Como en las películas de Drácula, cuando siempre sale niebla ahí en Londres, ahí cuando aparece Drácula hay un poco de... Pues esa niebla no se la pueden quitar de encima, ¿sabes? Porque hay muchísimo que contar de ellos, de sus actividades extrañas, muchas veces que no casan con las personalidades, ¿no? De ellos, ¿no? O sea, no casan con el hecho de que sean personalidades, que me he expresado mal, ¿no? Altas personalidades o gente muy conocida, ¿no? Y esa es la cuestión que les va a perseguir siempre, esa niebla que hay alrededor. Porque... Lógico, porque al final cuando se ha hablado tantos años de algo y además se ha hablado que era algo que se ocultaba y que sucedía, pues es normal que se quede esa niebla. Pero yo te quiero preguntar también, Javier, ¿cuál era la finalidad de estas fiestas? ¿Cuál era? ¿El acostarse con esas chicas? ¿El acabar con ellas? ¿El drogarlas? ¿Cuál era la finalidad? En algunos casos simplemente acostarse con ellas, tener acceso a ellas y a partir de falsas promesas, pues tenerlas engatusadas el tiempo que hiciera falta para estar, pues tipo Epstein, o sea, para abusar de ellas. Ya está. Mientras tú guardas el silencio, claro. Hay una película, tú has hablado antes de tesis, hay una película americana que creo que se llama Hostel, ¿puede ser? ¿Hostel? No, Hostel no. Ahora, el título no me acuerdo, me ha venido así a la mente.
que es como que trata como que es el norte no, es el este de Europa, la zona aquella de Rumanía, Bulgaria, toda aquella Estonia, toda aquella zona allá, ¿no? Y captan a chicas, las raptan en el resto de Europa y se las llevan para allá. No sé si la has visto esa película, en el cual, es que ahora no sé si es Hostel, es que no estoy seguro, en el cual las drogan con heroína, las tienen allí drogadas con heroína, y van personajes muy importantes a una nave industrial muy grande donde hay unas habitaciones, donde en cada habitación hay una chica, y van allá y pueden hacer lo que quieran con ellas. Desde hablar, si quieren hablar, sentarse a hablar, hasta mantener relaciones con ellas, si quisieran, forzada o no forzada, e incluso llegar a torturar. Esto es lo que explica esa película, que ahora no me acuerdo exactamente del nombre, no sé si es Hostel, creo que podría ser Hostel. Era algo así, el clan, ¿no? O sea, lo que presuntamente hacía el clan era algo así. Se captaban, se llevaban a un lugar y allí pues estas personas poderosas podían hacer lo que quisieran con ellas. Sí, esto es lo que se hablaba de esta gente, efectivamente, que captaban chiquillas y a partir de ahí pues hacían lo que querían con ellas, efectivamente. ¿Tú has No las hablado? ponían a trabajar de prostitutas, no las ponían a trabajar, pero que sí abusaban de ellas y en algún caso pues hubo que hacer desaparecer a alguna de ellas. ¿Y por qué se les vinculaba con el crimen de Alcácer? Pues se les vinculaba porque eh, supuestamente, mira lo que ha dicho Miguel Ricard, ¿no? Aparecen allí, disfrutan de ellas según su manera de entender el disfrute y después se largan, ¿no? Uh-huh. ¿Serían ellos? Pues hombre, no lo sé, ni lo creo, ¿no? Ni lo creo. Pero oye, Juan Ignacio Blanco, el padre de Miriam, y este Moisés Domínguez y el comisario Alberto Elías, los marcaron como que sí. Marcaron como que ellos estuvieron directamente relacionados con el crimen de Alcácer. Yo te doy mi hipótesis a todo esto, ¿vale? Yo no digo que este tipo de clanes o este tipo de delitos no existan, porque existen, lo hemos visto en películas, y después de haber hablado contigo y de haber hablado con mucha gente donde conoce a gargantas profundas y todo el tema de cloacas, sabe que estas cosas existen y que están escondidas y que pocas veces ven la luz, y cuando se ven la luz siempre se van a intentar desmentir, ¿vale? Esto es así. Yo te puedo decir que yo sé que aquí en Barcelona, con lo que tú hablabas de contratar chicas o de captar chicas, yo sé que aquí en Barcelona había una casa donde había una persona que tenía mucho nivel, mucho dinero, en el cual, mediante regalos económicos muy elevados, 500, 600, 1000 euros una hora o 2 horas, captaba a chicas jóvenes para llevarlas con él. Es verdad que era para mantener relaciones con él, ¿vale? Pero estas cosas existen. Estas cosas no están tan lejos de nosotros. Existen. Pero yo te doy mi teoría respecto a Alcácer y respecto a lo que dijo Ricard en esta entrevista con Manu, ¿vale? A ver qué piensas tú. Yo creo que tanto Antonio Anglés como Miguel Ricard eran unos pobres desgraciados, unos kinkis de la época, de los 90. Esos kinkis que seguramente tomaban de todo, heroína, cocaína, pastillas y de todo. Eran unos pobres desgraciados. Maleantes, que además sabemos que se dedicaban a robar. Yo creo, la teoría que yo tengo, que a lo mejor no va tan lejos de lo que es la teoría que se cuenta real, es que estos dos, pues una tarde se marcharon con el coche, se fueron con el coche a saber qué, a pegar el palo a algún lado o a hacer cualquier trapicheo. Se les cruzó un cable en la cabeza y montaron a estas 3 chicas. Esto es lo que yo creo. De tal manera que entre lo maleantes que eran, los kinkis que eran, se les fue de las manos, las violaron.
y como los iban a reconocer, las acabaron matando. Y te voy a explicar el motivo de por qué creo que es así. Creo que es así porque el crimen de Alcácer a mí me parece una auténtica chapuza de crimen. Más chapuza fue la investigación, es cierto. Pero el crimen me parece una auténtica chapuza por cómo lo hicieron, porque se dejaron ver, porque gente identificó ese vehículo. O sea, me parece muy chapucero, me parece un crimen de maleantes, de kinkis de la época. Que con eso no te digo que no exista detrás una red de captación de personas, que creo que sí, que también la hay, ¿vale? Ahora bien, cuando Miguel Ricard en la entrevista con Manu suelta lo de las 3 personas, es verdad que a ti te puede crear una cierta duda, coño. Si se habló del clan de la Moraleja, 3 personas que estuvieron allí y que luego se marcharon, es el clan de la Moraleja. O otro clan, el que fuera. Pero también creo que Miguel Ricard, que es un pobre desgraciado, creo que se subió al carro de contar una historia con Manu. Esto es lo que yo pienso, que cada uno pensará lo que quiera, ¿vale? Es lo que yo pienso. Para hacerse viral. Para contar una historia para que tú y yo hoy la estemos contando. Para que otros canales la contarán en su momento. Para que se llegase a los medios de comunicación como en Antena 3 y creo que en 4 que llegaron a hablar de este tema. Creo que es así. Que se montó su propia película porque recordemos que acusó a Mauri, al hermano, de que fue una de las personas encargadas de disparar y de matar a una de las niñas. ¿Vale? Cosa que, si tenemos la suerte, la gran suerte de poder tener a Mauri próximamente aquí con nosotros, es una de las preguntas que le haremos, está claro. Pero Mauri se hizo un polígrafo, que luego te creerás o no te creerás, los polígrafos, esto ya es cada uno lo que quiera. Se hizo un polígrafo en el cual el polígrafo decía la verdad cuando él desmentía que él hubiera participado, ni tan siquiera que hubiera estado presente en el asesinato, en ese momento de los asesinatos. O sea, esa es mi teoría, de que realmente fueron unos maleantes, que se les fue de las manos, porque para mí el crimen fue una auténtica chapuza, y creo que Miguel Ricard se montó al carro de contar una historia que para mucha gente que ya conocía que era conspiratoria, ya le podía valer para seguir creando esa conspiración, pero yo creo que lo que dijo Miguel Ricard en aquella entrevista, de cierto, hay su nombre y poco más, creo yo, ¿eh? Pero bueno, esto ya es cada uno. No sé si estás de acuerdo conmigo, no estás de acuerdo. Si, o sea, esto ya es también hipótesis de cada uno, claro. Claro, yo estoy de acuerdo en que, como te comentaba antes, si eso es cierto, lo que cuenta Miguel Ricard es cierto, ¿cómo es posible que no se haya empezado a investigar, que el propio entrevistador no incidiera en ello, que no incidió para nada? Y a más, como no se reabre el caso. Claro. ¿Eh? Claro, porque ahí está, es lo que tú decías, es lo que te decía yo antes. Tú que eres un periodista ya con galones de investigación, de muchos años de investigación, décadas. A ti te sueltan eso y a ti lo primero que te viene a la cabeza es, coño, ¿qué me estás contando? Esto hay que saber quién es. Claro. Así es. Así es. Y eso si fuera verdad. Y si no fuera verdad, pues obviamente sería un montaje de mal gusto dar por hecho que estar cerrando el caso Alcácer como editor, estar cerrando el caso Alcácer con una entrevista falsa, con una entrevista llena de falsedades, ¿no? Ojo, que yo no digo que Manu preparara una entrevista falsa. Yo creo que a Manu se la coló Miguel Ricard. Si tú cuando entrevistas a alguien, tú no sabes lo que te va a responder el entrevistado. Exacto. Eso es así. Y él tampoco lo sabía. Pero sí es cierto que antes de publicar la entrevista, sí que puso, este es el final del caso. Eso es cierto. También se la colaron a José María de Juana, que era un
periodista experimentado, y Rodríguez Menéndez le contó que se había encontrado a Antonio Anglés en Argentina. O sea, que también se la colaron y lo publicó en el diario Ya y publicó las fotos de Anglés y tal, y no era él. O sea, se la colaron totalmente, ¿no? Pero que existen estas cosas de gente muy poderosa que hace cosas muy raras. Mira, yo recomiendo a todo el mundo que lea un libro erótico que saca un tema. El libro está ubicado en Barcelona y saca un tema dentro del libro. O sea, el contexto es erótico, ¿vale? Es un libro erótico y la autora dice: yo soy la autora de una novela erótica. Pero saca un contexto de esto que estamos hablando, tipología, ¿no? Muy, muy interesante, y que tengo la sensación que de falso o de decorativo tiene poco. El libro se llama Jaque mate al orgasmo nocturno. La autora Karma Barba Garrido, ¿vale? Que fue, o que sigue siendo, no sé, inspectora de trabajo, ¿no? Jaque mate al orgasmo nocturno, ¿no? Autora Karma Barba Garrido. Karma en catalán, ¿no? Se escribe, para los no catalano parlantes, se escribe Carme Barba Garrido. Es impresionante lo que cuenta dentro del libro. Es impresionante, ¿no? Y es que cuando, por ejemplo, yo, que he estado metido hasta las trancas en muchas historias, en directo con gente muy importante, y he visto cosas que no te las podías imaginar porque no te cuadran, que gente muy importante, con muchísimo dinero, con muchísimo poder, con muchísimo sex appeal, si quieren, ¿no? O sea, que pueden tener lo que quieran sin pagar, digamos, ¿no? Me refiero, que atraen, ¿no? No como yo, que repelo, ¿no? Atraen, ¿no? Y que te los ves montando orgías en los sitios más insospechados, con gente tan importante como ellos. Claro. Pero yo siempre he pensado que el poder corrompe. Cuando tú eres una persona que lo tienes todo, eres una persona que puedes llegar a comprarlo todo. Ojo, es que, a ver, porque nosotros no estamos a esos niveles, porque es imposible, ¿no? Porque esos niveles son muy poca gente afortunada que puede vivir con tanto dinero, tanto dinero, que puede llegar a comprarlo todo. Llegan momentos, yo me imagino que cuando tienes acceso a todo, que te apetece un Ferrari, mañana lo tengo en la puerta de casa. Que te apetece un chalet en Mallorca, mañana me lo tengo. Que te apetece uno en Miami, mañana lo tengo. O sea, cuando tienes ese nivel de poder que puedes acceder a todo, la vida tiene que ser aburrida. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que hacen esta gente? Como pueden acceder y pueden comprarlo absolutamente todo, llegan a ver cómo lo digo para que no suene mal, ¿vale? A comprar a las personas. Yo quiero hoy acabar con la vida de no sé quién. Y lo voy a hacer. Porque tengo el poder suficiente para poder hacerlo. Eso es asqueroso, pero eso existe. Jeffrey Epstein lo hacía. Y entonces, quien no se crea que eso existe en esta sociedad en la que vivimos, en este mundo en el que vivimos, en pleno siglo XXI, está ciego. Porque Jeffrey lo hacía. Y lo ha hecho muchísima otra gente. Y gente que no sabremos nunca. Mira, el juicio que se ha estado haciendo sobre Diddy Combs, ¿vale? Que al final ha quedado en casi nada, porque al final lo han condenado a 5 años, porque no han tenido las pruebas suficientes
para condenarlo a todo lo que, bueno, era una cadena perpetua o una pena de muerte lo que le iba a caer. Pero no ha habido las pruebas suficientes. Y bueno, Jeffrey se quitó la vida en la cárcel cuando vio que salía todo y que, vamos, iba a quedar pues a pena de muerte, y se quitó la vida en la cárcel. O se la quitaron, que también dicen que podría haber sido que se la quitaron, ¿no? Para que no saliesen. Casualmente, como siempre que pasan las casualidades, por eso se dice casualmente, que estaba estropeada la cámara que apuntaba Claro, a su celda en ese momento. ¡Qué casualidad! claro. Porque los nombres que podía salir y los nombres que podía llegar a sacar serían tan importantes, ya salieron nombres importantes, pero eran tan importantes que podía tambalear todo el mundo. Entonces, dicen que acabaron con él, pero bueno, la versión oficial es que se quitó la vida. Vale. Hay tanto poder y tanto dinero que hay gente, creo yo, que su único pasatiempo es hacer lo prohibido. Porque son impunes a eso. Porque al final tienen tanto poder que pueden comprar gobiernos, pueden comprar personas, pueden comprar a la policía, pueden comprar a jueces, a todo. Y entonces, quien crea que eso no existe es que tiene una venda en los ojos. Y no tiene nada más que ver, por poner un ejemplo de ahora mismo, que todo el mundo sabe que Santos Cerdán ha estado en la cárcel, el número 2 del PSOE, el número 2 de Sánchez, a nivel de secretario de organización del Partido Socialista. Y resulta que está constatado que él tenía una relación de trabajo, quiero decir, con Leire Díaz, la pequeña Nicolasa de este caso, ¿no? Y claro, hay muchas cositas por ahí salpicadas de sexo. Y qué casualidad que el abogado de Leire Díaz y el abogado de Santos Cerdán, el abogado de Leire Díaz me refiero, el que se hacía todo en su despacho, se reunían allí, se manipulaban allí las cosas para decir que los de la UCO, que si los fiscales anticorrupción, hacerles ofertas a los fiscales anticorrupción para decirles, tu caso sobre pederastia, fiscal anticorrupción, podemos suavizarlo. Claro. Y qué casualidad que el despacho donde se hacía todo eso y el abogado que es actualmente de Santos Cerdán es Jacobo Teijelo, el mismo abogado que el Partido Socialista puso a defender a Exuperancia por el tema del vídeo de Pedro J. Entonces, el mismo abogado que el Partido Socialista puso para defender a uno de los terroristas del Estado Islámico más importantes que hemos tenido aquí. Es decir, qué casualidad con 60 y tantos mil abogados que hay en España como mínimo, 80.000, porque es que los abogados nacen por esporas, ¿entiendes? No nacen de una madre, nacen por esporas. Entonces se van reproduciendo y por eso hay miles y miles y miles de abogados por todas partes. Tú le preguntas a alguien que va caminando por el medio del campo, oiga, señor campesino, y dice, no, yo soy abogado. O sea, hay abogados por todas partes. Y de todos los abogados que hay, tienen que poner a Jacobo Teijelo. Las casualidades existen, es cierto, las casualidades existen, pero muchas veces no son casualidades, es lo que siempre decimos. Volviendo otra vez al caso Alcácer, si hay personas muy importantes detrás de ese caso Alcácer,
¿realmente contratan a dos yonkis para que les hagan el trabajo sucio? Es cierto que, a ver, te digo porque el crimen fue una auténtica chapuza. Entonces, contratas a dos personas que vayan dejando pistas por todos lados para que te limpien el trabajo sucio. Claro, aquí hay dos maneras de leerlo, Javier. No lo harías porque pueden salir a la luz muchas otras cosas, o sí que lo harías porque así se comen el marrón dos yonkis que son maleantes en la vida, ¿no? Y entonces se cierra todo. O sea, son dos yonkis, lo han hecho, a la cárcel, ¿no? Sí, es que no son dos yonkis, es que es un conjunto de personas que se concitan unos con otros para captar chiquillas y que en un momento determinado esta gente, no los que hemos mencionado, que de partida no tendrían por qué ser sospechosos de nada, ¿no? Sino que esta gente importante que estamos hablando, que disfrutaban con esas historias, pues cuando se ponen brutos, y lo que quieren es la mercancía y no piensan en otra cosa, ¿sabes? Y es altamente probable que el caso, pero altísimamente probable, y cuanto más voy conociendo, más lo digo, que el caso Alcácer no fueran dos o tres pringaos que cogieron a las niñas, se las llevaron, las violaron y las mataron. Lo hicieron muy mal, todo eso que dices es auténticamente cierto, pero hay altísimas probabilidades de que otros disfrutasen de lo que estos habían hecho, ¿no? Te digo una cosa, Rafael Vera no se mete en ningún berenjenal porque sí. Secretario de Estado de Seguridad. Gal. Conversaciones de Argel con ETA. Si hay algo que se ha hecho, si hay Estado profundo en España, que lo hay, ese Estado profundo se llama Rafael Vera. Y Rafael Vera también andaba pululando por ahí, por el crimen de Alcácer. Oye, ¿y esto? Y tal, y en fin, ¿qué hacía Rafael Vera preguntando por ahí en el crimen de Alcácer? A fin de cuentas son dos yonkis que han matado a tres chiquillas. ¿Qué era lo que decía? Eran dos maneras de leerlo. O lo lees Claro. diciendo, estos dos son unos pringaos, se van a comer el marrón, y entonces... Es que Rafael Vera, ten en cuenta que estamos hablando de palabras mayores, no es un cualquiera. Igual que te he dicho que Moisés Domínguez no era un cualquiera, infinitamente 1000 veces más Rafael Vera no era un cualquiera, ni lo es, porque tiene muchísima información, muchísima, de mucha gente. Ahí te recuerdo cuando dijo en la cadena SER unos días antes de que apareciera el vídeo de Pedro J. En los próximos días vamos a saber a qué dedica Pedro J. el tiempo libre, ¿sabes? Es decir, este era un máquina. ¿Y qué hacía un máquina secretario de Estado de Seguridad interesándose por el caso Alcácer? ¿Qué hacía? ¿Sabes? Dentro del caso Alcácer. Y luego, ¿qué hacía? Qué casualidad, esto no es que hacía esto, qué casualidad que uno de los guardias civiles con un puesto de cierta relevancia, es decir, con ya un oficial, ¿no?, que estaba también relacionado directamente con el caso Alcácer, me refiero por investigaciones y por cosas y tal, resulta que era una de las personas de grado más elevado en una congregación religiosa, como creo que te lo comenté el otro día, Sí. en la que histórica,
en la que el jefe supremo era Su Majestad el Rey, entonces Juan Carlos y ahora Felipe, que decir que es una cosa histórica y cuando se quita un rey se pone otro, ¿no? Y dices, coño, qué cosa más rara, tío. Un guardia civil, aunque sea un teniente, aunque sea un capitán, tú lo ves y dices, pues es un guardia civil. Cuando llega a su casa o al cuartel o donde sea, se quita el uniforme y aunque la Guardia Civil es Guardia Civil 24 horas al día, pero ya es una persona normal, como tú y como yo, ¿no? Es su trabajo y cuando se quita el uniforme tal. Pero cuando se quita el uniforme se ponía otro. El de la congregación está para hacer sus historias, ¿sí? Sus ritos, ¿no? Y dices, hostia, macho. Y al final vas uniendo cabos por aquí, cabos por allá, cabos por el otro lado, y te salen muchas cosas que no tenían que estar ahí, pero están. ¿El crimen de Alcácer fue algo más que lo que cuenta la versión oficial? Te diré que cuanto más voy enterándome de cosas, cuanto más voy profundizando en el tema, estoy absolutamente convencido que fue mucho más de lo que cuenta la versión oficial. Mucho más. Ahí, si volvemos al principio de la conversación que estamos teniendo hoy, cuando dices que Antonio Anglés se lo quitarían de en medio, es porque Antonio Anglés era una persona que, ¿cómo decirte? Que se lo tenían que quitar de en medio porque podía alargar todo lo que había. Y probablemente fuera por dinero, a lo mejor. O me das o canto. O me das o canto, claro. O chantaje. Sí. Javier, fuera por... creo que el clan de la Moraleja ha estado muy bien explicado. Creo que esa vinculación con el caso Alcácer, mucha gente lo conocía, pero no conocía todas esas raíces que tenía hacia toda esa gente importante. Ya digo, estoy convencido, estas cosas ocurren, en España no se libra, España también tiene esos Jeffrey Epstein escondidos. Vamos, lo imagínate, perdona, que ayer mismo se publicó que los demócratas se han quejado de que en la documentación que se ha aportado en la web oficial de Estados Unidos, donde se sacan temas, documentos del caso Epstein, el documento 468 ha desaparecido. Ese documento era una fotografía de un mueble muy grande con marcos de fotografías, o sea, un mueble que tenía encima marcos como cualquiera en una casa de estas antiguas, ¿no? Y se veían fotos de personalidades muy importantes y había un cajón abierto y se veían ahí otros marcos. Y en uno de esos marcos que se veían allí estaba Donald Trump con su mujer, con Epstein y con Ghislaine Maxwell, la mujer de Epstein. Y ese documento 468 ha desaparecido. Es decir, a ver si va a resultar que la mujer de Donald Trump era una chica Epstein, porque todo apunta a que sí. Son esas cosas que no se sabrán y que por eso se quitó la vida Epstein en prisión, ¿no? Es como lo que te decía de Diddy Combs. Diddy Combs empezaron a salir muchísima información, muchísima gente importante de Hollywood, del mundo de la música, que iba a esas fiestas que organizaba y que luego se quedaban en ese cuarto en el que daban o drogaban a las mujeres y tal para luego hacer las cosas que hacían. Desgraciadamente no se pudo demostrar todo, no se pudo llegar a demostrar porque muchas de las cosas desaparecieron. Y Diddy Combs, digamos que ha salido de rositas, porque al final solamente le han caído 5 años, ¿no?
pero era un Jeffrey Epstein también en potencia. Toda la información que estaba saliendo era rollo, pues lo que habíamos escuchado de Jeffrey. Claro, pero es que ten en cuenta que estamos hablando de gente muy poderosa, de los top de artistas norteamericanos que iban a sus fiestas y que había allí miles de biberones con drogas y niñas jóvenes y de todo. Y eso pasó. Y había gente muy importante, igual que el otro día apareció también fotos de Bill Clinton ahí en un jacuzzi con una chica en la casa de Epstein. No, es que pasaba por aquí y le he dicho a Epstein, oye, ¿no tendrás por casualidad un jacuzzi por ahí que es que me apetece? Entonces, y con Mick Jagger, tío, y con Michael Jackson, que todos sabemos la historia de Michael Jackson, la querencia por, en fin, no sé, por dormir con niños, que no es que sea nada malo, claro. Pero es raro. Pero es raro. Es raro, sí. Es muy raro. Entonces claro, te apetece, o sea, te aparece tanta gente, tanta gente top en todas estas movidas que dices, hostias, tío, que a esto no les ponían ninguna pistola, que a esto no nos llevaban engañados, que estos iban porque sabían a dónde iban. Y tanto. Está claro. Y que en España esto también sucede o ha sucedido o puede suceder. Vamos, sucede. Está clarísimo. Sucede. Yo creo que eso todos lo tenemos claro. Mira, sucede. Marie Lacaudaganez nos dice, a cualquier persona que le digan lo que Ricard dijo, primeramente, como mínimo, se espanta y si eres un comunicador deberías de repreguntar y hasta denunciar, un poco lo que tú decías también. Fingels nos dice, si Ricard supiera algo de esto estaría muerto hace un rato. Claro, dependiendo si se calla la boca para toda la vida o no se calla la boca para toda la vida. Lo que decíamos antes, el tonto útil, ¿no? O el junkie útil. A este tío lo vamos a meter aquí y que... Desde luego, Ricardo, han tenido 1000 oportunidades de cargárselo, sobre todo en la cárcel. O sea, que Ricard o no sabe nada o tiene algo guardado, igual que Bárbara Rey. No la han matado porque tiene los vídeos guardados. Ya. En fin, escuchamos la entrevista a Miguel Ricard, nos dejó esa duda, esas 3 personas que estuvieron allí. Hemos intentado contactar, os lo digo para que lo sepáis, con Mauri Anglés para que esté aquí con nosotros, para que nos hable también largo y tendido. Si consigue aceptar la entrevista de estar aquí con nosotros, estará también Javier Bleda. Estaremos haciéndole preguntas de todo, absolutamente de todo, sin pelos en la lengua, porque queremos saber toda la verdad y nada más que la verdad de lo que ocurrió en Alcácer. Javier, ha sido un placer que nos hayas acompañado. Hoy sí que hemos tenido el tiempo de hablar largo y tendido de todo este tema. Hemos estado 1 horita y media, pero hablando del tema en concreto, que creo que para la gente que tenía dudas de lo que había pasado en Alcácer y de lo que era el clan de la Moraleja, creo que con toda la explicación que nos has dado, creo que ha quedado totalmente resuelto, ¿no?